con un tema un poco amplio, ¿no? De lo que vienen a ser las infecciones intraabdominales. Infecciones intraabdominales es el tema 1. Son 11 temas que vamos a desarrollar con mi persona. Mi nombre es Héctor Canepa, soy médico internista. Ya ustedes en bloque ya van viendo las diapositivas ya, y puedan introducirse cada vez más en lo que viene a ser el aspecto de la infectología, en los temas de la salud, ¿no? Entonces, la salud y la enfermedad en el ser humano es un continuo, digamos, de va y viene, de va y viene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano está en homeostasis, pero pues luego va a pasar a un estado de enfermedad, ¿no? ¿Quiénes lo van a producir esto? En este caso son los microorganismos. Entonces, de eso vamos a hablar nosotros ahora a través de estos días. ¿Ya? Entonces, hablamos de infecciones intraabdominales, como la infección de la cavidad abdominal, ¿ya? Que comprende un amplio espectro de patologías y puede afectar a cualquier órgano o espacio intraabdominal, ¿ya? Órgano. Entonces, órgano decimos, pues sí, estamos hablando del hígado, estamos hablando de la vesícula biliar, la vía biliar, estamos hablando del intestino, la parte del intestino delgado, grueso, podemos hablar del apéndice, podemos hablar del divertículo, pues ya pues la diverticulitis, ¿ya? Entonces podemos hablar de abscesos que se producen dentro de la cavidad o en un órgano, ¿no? Ahora, hay conceptos generales, ¿no? Por los cuales nosotros tenemos que ver. Bueno, las infecciones intraabdominales constituyen un diverso grupo de procesos intra y retroperitoneales. Ustedes hacen su anatomía, ¿no? Entonces, el retroperitoneo está por debajo, ¿no? por detrás de lo que viene a ser la parte del peritoneo. Entonces, todo lo que está dentro es intraperitoneal, ¿no? Por ejemplo, el páncreas es un órgano que está retroperitoneal y parte es peritoneal, ¿no? Entonces usted tiene que reconocer estos órganos que están dentro de la cavidad propiamente. Ya, entonces, estas infecciones pueden ser complicadas y no complicadas, ¿no? Entonces, las no complicadas, bueno, son los que ocurren en el órgano de origen y no involucra el peritoneo, ¿ya? Entonces, estas son infecciones que pueden estar asentadas como en una apendicitis, diverticulitis, abdominales complicadas cuando se extienden al peritoneo. Entonces, desencadenando cuadros generales, hablamos de peritonitis difusas o localizadas, o como los abscesos intraabdominales, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a dividir, digamos, las complicadas y las no complicadas de acuerdo a la participación, ¿no? en la infección del peritoneo, ¿ya? Entonces, representa la tercera causa de sepsis, luego de que de las neumonías y la infección urinaria. Segunda causa de muerte en unidades de terapia intensiva. Ojo, ya entre el 10 a 15% de los pacientes con infecciones intraabdominales complicadas presentan sepsis o shock séptico con elevada mortalidad. Entonces, ahora en esta clase vamos a aprender parte del tema de lo que viene a ser una sepsis. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo podemos diagnosticar a un paciente que está con un cuadro intraabdominal y sepsis? ¿Ya? Porque esto puede llevar a la muerte del paciente. Y tenemos que tratar, ¿no? Primariamente y poder disminuir la infección para poder después hacer un acto quirúrgico, ¿no? De una laparotomía exploratoria en el paciente y poder hacer ya el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la fuente de infección es colónica. Ustedes van a ver que la fuente de infección es colónica porque el 60% de los casos, ¿no? son de ese origen y seguida por la infección apendicular, biliar y de otros órganos. Entonces, ¿de dónde vienen las bacterias? ¿De dónde provienen? Provienen del colon, ¿ya? Entonces, ahora las peritonitis y abscesos intraabdominales. A ver, vamos a ver este mundo.
La peritonitis, bueno, es una respuesta inflamatoria de la cavidad peritoneal como consecuencia de la contaminación por microorganismos. Pueden ser sustancias químicas o ambos, ¿ya? Sustancias químicas o ambos, ¿ya? Y también la peritonitis infecciosa se clasifica en difusa o localizada. Difusa o localizada, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros tenemos que ver cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la clasificación la difusa localizada con diseminación de microorganismos hacia el espacio estéril peritoneal. Que el peritoneo no tiene bacterias, es aséptico, ¿ya? Y si tiene, es escaso, ¿ya? Entonces, cuando ahí tenemos la presencia de microorganismos, entonces vamos a ver que es una peritonitis difusa. Puede ser primaria, secundaria, terciaria. Entonces ahora vamos a también ver la diferencia entre no complicada y complicada, ¿ya? ¿Por qué se dice primaria? Porque es espontánea. No existe un origen intraabdominal de la infección, ¿ya? Nace propiamente en el órgano. Ahora, la peritonitis secundaria sí existe un origen intraabdominal, ya se produce por extensión de un proceso intraabdominal o por perforaciones del tracto gastrointestinal de origen traumático, puede ser quirúrgico, isquémico o espontáneo, ¿ya? Entonces vamos a ver que también en esto hay mortalidad global anual que se asocia entre el 19 y 23%. Entonces puede darnos una mortalidad intrahospitalaria y esto es cotidiano, ¿no? ¿Ya? Y se multiplica en presencia de sepsis o shock. Entonces nosotros tenemos que evitar que el paciente llegue a este estado de sepsis o shock para que no haya una mortalidad intrahospitalaria. Entonces, la peritonitis terciaria, ¿ya? Entonces, la peritonitis terciaria, ¿en qué se basa, no? La peritonitis terciaria, ¿cuál es su definición? Son infecciones difusas que ocurren o persisten después de fracasar el tratamiento adecuado de una peritonitis, ¿ya? Entonces, cuando ya estamos tratando una peritonitis, ya entonces fracasa este tratamiento, entonces se producen las peritonitis terciarias. Entonces, ¿qué indica el fallo en el control del foco? No hemos dado un tratamiento antibiótico adecuado, ya no le hemos compensado hemodinámicamente al paciente, ¿no? Hemos visto que el fracaso del paciente es cuando el paciente tiene comorbilidad. No hemos hecho un examen clínico previo, ¿no? Por ejemplo, los riesgos quirúrgicos previo a la cirugía se tiene que hacer obligadamente para poder ver cómo está el corazón, cómo están los pulmones y el sistema circulatorio. Ojo, y hay fracaso del tratamiento antimicrobiano. Obviamente se tiene que ver que los microorganismos en la flora intestinal es variado y para cada uno de ellos se tiene que colocar tratamiento, por ejemplo, no monoterapia, sino puede ser terapia múltiple. Y hay que ver los mecanismos defensivos. Entonces, hasta un 20% ocurre como progresión de una peritonitis secundaria, especialmente en pancreatitis necrotizante. Estas sí son las que vamos a ver que van a llevarnos a cuadros de peritonitis terciarias, ¿ya? Ahora, la clasificación según la fisiopatogenia. Hay una clasificación según la fisiopatogenia, ¿ya? Entonces, esta clasificación según la fisiopatogenia, vamos a ver que son infecciones no complicadas y las infecciones complicadas, ¿ya? Entonces, complicadas y no complicadas. Entonces, la primera tienen en un único órgano sin alteración anatómica. Ya puede ser una apendicitis, ya así una apendicitis inflamatoria, flemonosa, sin perforación. Entonces, esta es una infección no complicada. Y si hay una infección complicada, entonces implica que hay una extensión más allá del órgano. Quiere decir que la apendicitis en el tiempo ha variado 6 horas, 12 horas,
24 horas, por tanto, había una perforación. Entonces, el contenido del apéndice sale a la cavidad abdominal. ¿Y quiénes próximamente van a tener que defender esa perforación? Es el propio peritoneo, ¿ya? Entonces, y luego esto se transforma en una peritonitis. O sea, la peritonitis es una complicación frecuente de pacientes también sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria y continua. Entonces, ustedes saben que pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, estos pacientes van a necesitar diálisis. Y la diálisis es cuando se pone una línea a nivel del peritoneo para poder por ahí dar el tratamiento para tamponar, ¿no?, todo lo que viene a ser la alteración ácido-base, ¿no? Entonces, el peritoneo como un tejido que va a filtrar los desechos, ya que el riñón ya no lo produce. Entonces, este tipo de tratamiento puede ser fuente de peritonitis en pacientes con diálisis, ¿no? Entonces, las comorbilidades, la presencia de microorganismos resistentes, MOR. Se ven esto, la presencia de microorganismos resistentes, ¿no? Son factores de riesgo para su desarrollo. ¿Mm? ¿Ya? Son factores para su desarrollo. Ya implican mayor mortalidad, estadía en unidades de terapia intensiva y disfunción de órganos. Quiere decir que hay pacientes que no tienen una evolución buena de un tratamiento quirúrgico, ya, y que han tenido complicaciones con peritonitis. Entonces, estos pacientes van a llegar a las unidades de terapia intensiva. ¿Para qué? Para que se les haga una nutrición parenteral, ¿ya? Una nutrición parenteral para que puedan poder desarrollar su evolución de manera adecuada. Porque si estos pacientes no van a ser bien vigilados en una terapia intensiva, estos pacientes pueden ir a la mortalidad. Obviamente, todo lo que viene a ser mantener un paciente en terapia intensiva tiene su costo, ¿ya? Y tiene también algunos riesgos. Entonces, ustedes tienen que ver cómo que tu paciente no llegue a este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, hay que reconocer ahora microorganismos. Entonces, la infectología está dedicada al estudio de los microorganismos, sus mecanismos de acción en la enfermedad, o sea, su patogenia. Ya luego vamos a ver cómo se puede hacer el tratamiento con antibióticos. Ya, entonces, para esto nosotros tenemos que ver qué microorganismos están presentes en la cavidad abdominal. Entonces, las infecciones intraabdominales son usualmente polimicrobianas. Quiere decir, vamos a tener de las bacterias gram negativas, gram positivas, vamos a tener grupos de anaerobios, ¿ya? Entonces, es mixto. Entonces, el espectro de microorganismos depende del sitio del daño, desde el lugar de adquisición y de modificaciones de la flora por la administración previa de antibióticos y comorbilidades. Quiere decir que nosotros, si vemos que un paciente que tiene un cuadro de peritonitis y que nunca ha usado rutinariamente antibióticos, entonces este paciente se puede proteger con las dosis que adecuadamente se debe dar para ese cuadro de peritonitis. Pero si vamos a encontrar pacientes que están ya con tratamiento, por ejemplo, tienen problemas en varones, ¿no? Puede ser un problema de riñón, por próstata, una hiperplasia de próstata, y que estos pacientes hacen infecciones recurrentes, ¿no?, de la orina, y se les da tratamiento una y otra vez con antibióticos. Entonces, estos pacientes, si se enferma con una apendicitis, puede ser una peritonitis, entonces vamos a tener que darle otro tipo de antimicrobianos para poder ver que ya haya tenido una resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, estos tipos de pacientes se llaman pacientes que tienen comorbilidad o pacientes artríticos que están tomando corticoides todo un tiempo prolongado para el problema inflamatorio de la articulación. Entonces, estos pacientes también van a ser difíciles de poder, digamos, controlarlos con antibióticos de rutina, ¿no? Entonces, hay que hacer
cultivos, hay que hacer ya más elaborar esquemas de antibióticos para una flora polimicrobiana, ¿no? Ya, entonces, en las perforaciones del esófago puede haber estómago, el duodeno, intestino delgado, proximal predominan que gram positivos aerobios, ¿no? Entonces, cuando todo lo que es proximal, mira, el esófago, el estómago, el duodeno, intestino delgado, proximal, ahí ¿qué predomina? Predominan los gram positivos aerobios. También hay anaerobios. Estos anaerobios son no productores de beta-lactamasas y podemos encontrar en levaduras como Candida spp y en menor proporción enterobacterias. Entonces, el grupo de enterobacterias, ustedes saben, es variado, ¿no? Y a la cabeza tenemos a la E. coli, ¿no? Proteus, Serratia, ¿ya? Entonces, todo este grupo de los enterobacterias en mayor proporción pueden estar alterando cuando el paciente tiene perforación o cuando hay contaminación, ¿ya? Entonces, vamos a ver que estos microorganismos están en la parte proximal del tubo digestivo, ¿ya? Desde el esófago hasta el intestino delgado proximal, ¿ya? Entonces, ahora hablamos de la flora colónica y del ilion terminal, ¿ya? Es predominantemente por la frecuencia de enfermedades focales. Aquí vamos a tener asientos de apendicitis y de diverticulitis. Entonces, de los dos, el que tiene más incidencia en el área quirúrgica es la apendicitis, ¿ya? Entonces, los mecanismos más frecuentes son coliformes. ¿Cuáles son los coliformes? E. coli, Klebsiella, Proteus spp, Enterobacter. También vamos a encontrar enterococos. Vamos a encontrar estreptococos. Bacteroides fragilis. Obviamente es una pregunta de examen, entonces que una apendicitis vamos a encontrar bacteroides fragilis en una buena proporción, ¿no? Pero Probetel spp, porfiromonas spp, y se aíslan Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Entonces la pseudomonas puede ser una bacteria mortal, ¿no? Cuando hay infecciones intrahospitalarias, pero hay baja frecuencia, preferentemente en el foco apendicular y en pacientes neutropénicos. ¿Qué es tratar un paciente neutropénico? Entonces, ustedes van a ver que nosotros tenemos el hemograma de 5.000 a 10.000 leucocitos, que es normal. Y si nosotros vamos a ver en la fórmula leucocitaria ya absoluta, que los neutrófilos estén menos de 500, ya en esa fórmula absoluta quiere decir que este paciente es neutropénico. Y hay que saber reconocerlos, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, vamos a tener que puede haber complicaciones, ¿ya? Entonces, la clasificación ahora vamos a ver de acuerdo al lugar de infección, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Debido a su importancia para la elección del esquema empírico inicial es que las infecciones intraabdominales se clasifican en unas que dicen son adquiridas en la comunidad, ¿ya? Y otras que están asociadas al cuidado de la salud. Son dos grupos. Una que está adquirida en la comunidad. Entonces, su comienzo ocurre fuera del ámbito del cuidado de la salud e implica ausencia de riesgos de infección asociada a cuidados de salud y de resistencia a antimicrobianos. Ojo. Entonces, esos son pacientes que tienen cuadro clínico adquirido en la comunidad. Por ejemplo, un paciente de entre 15 a 25 años, poblador rural, ya que nunca se ha medicado con antibióticos de amplio espectro, pero de pronto tiene un cuadro de dolor abdominal localizado en el cuadrante inferior derecho, ya, y que en el tiempo el dolor incrementa, hace fiebre, y luego va a vómitos, en algunos casos puede haber deposiciones semilíquidas,
pero el dolor incrementa intensidad. Puede empezar con una intensidad de 2, 3, 4, 5 sobre 5. Es intenso. Entonces, el paciente va a ser diagnosticado como un cuadro de apendicitis aguda. ¿Ya? Entonces, estos cuadros ocurren en la comunidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que vamos a diferenciar la sepsis, el shock séptico, ¿ya? Entonces, hay criterios de infección intrabdominal grave, uno o más de los siguientes. Mira, para eso tenemos que ver qué cosa es una sepsis, de qué trata el shock séptico, por qué es importante este score del Apache 2, que tiene que haber una puntuación mayor o igual a 15, y cuánto se dosa el lactato. El lactato puede estar mayor a 2 milimoles. Ya, entonces, la sepsis, según definición consenso, entonces es una infección que está ya documentada, ya. Hay un aumento agudo mayor a 2 puntos del score SOFA y que va a llegar a una mortalidad mayor o igual al 10%. Entonces, esto quiere decir que es un paciente en el cual los criterios de sepsis están presentes. Mira, ¿cuáles son los criterios de sepsis? A ver, atentos, todos cuáles son los criterios de sepsis. Ya, uno, que vean el paciente puede tener hipertermia o hipotermia. 38,3 grados centígrados para arriba, o puede estar abajo, ¿no? 35. Ya, entonces el paciente puede tener taquicardia, ¿ya? Puede estar taquipneico. Taquicardia, 100 latidos para arriba. Ya te puede estar taquipneico, tiene 30 respiraciones por minuto para arriba. ¿Ya? Y luego se hace un hemograma. En el hemograma se encuentra leucocitosis, puede estar por encima de 12.000 los leucocitos, o una leucopenia. Leucopenia quiere decir por debajo de 5.000, 4.000, 3.000, ¿ya? Leucocitos por decilitro. Entonces, estos pacientes van a tener los criterios de sepsis. Además de eso, se encuentra mayor al 10% de los abastonados. Y debe tener un órgano, un foco de infección. Entonces, un foco de infección. Entonces, a esto se define un paciente en sepsis. ¿Ya? Y si nosotros le tomamos la presión arterial, el paciente va a ser hipotensión. Hipotensión. Está hipotenso, su presión arterial está por 90, 60 para abajo, por 80, 40. Y hacemos eso de la presión arterial media. Si la presión arterial media está por debajo de 60 milímetros de mercurio, entonces tu paciente está haciendo sepsis. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ver el concepto de sepsis. A ver, ¿de qué trata el concepto de sepsis? A ver, creo que ya hemos visto eso. A ver, ya sabemos cómo es sepsis, ¿no? ¿Qué dice el alumno, el primero de la lista? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una sepsis es una infección que ya es generalizada, ¿no? Y es potencialmente mortal. Como en este caso tiene una mortalidad mayor al 10%, dice. Ya. Pero vamos a ver cómo vas a tú ver la sepsis en un paciente. ¿Qué tienes que medir como clínico? A ver. Como usted dijo, doctor, la presión arterial, la Ya. temperatura, que tiene que ser baja, hipotensión. Le tomas la presión, le tomas la temperatura, ¿qué más? El ritmo cardíaco también. Ya agarras un reloj, un reloj así con manecilla. Ojo, los alumnos que van a la práctica van a venir con reloj de manecilla, no con reloj del celular, no vale. Digital no vale, porque el que tiene segundero, ese te va a ayudar bastante rápidamente a detectar
en 15 segundos cuánto está la frecuencia cardíaca, cuánto da la frecuencia respiratoria. Ya, entonces ustedes agarran, empiezan cada 15 segundos, ¿no? Quieren ahí, empiezan a tomarle la frecuencia cardíaca en 15 segundos. Terminan de contar, por ejemplo, tienen en 15 segundos 25 latidos. Entonces ustedes ya precisan cuántos, estamos hablando de 100 latidos para arriba, ¿me entienden? Y luego la otra parte de los 15 segundos empiezan a contar la frecuencia respiratoria. Paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tiene 8 en 15 segundos, ¿cuánto va a ser la frecuencia respiratoria? 8 por 39. 4. 8 por 4, pues porque vamos a ver, porque son 4, ¿no? 15, 15, 30, 60 segundos hace un minuto. Entonces, usted rápidamente con el reloj, tiene que tener su reloj de pulsera. Mientras ustedes están agarrando el celular, están que quieren ver su cronómetro, se les cae el celular, ustedes no van a hacer nada clínicamente, ¿ya? Entonces, asegúrense bien tener su cronómetro, digamos, un reloj de pulsera, ¿ya? Entonces, de esa manera, rápidamente, mira, en 30 segundos yo ya puedo ver cuánto de frecuencia cardíaca tengo y cuánto de frecuencia respiratoria, ¿me entienden? ¿No? Todos van a tejer esa técnica de poder hacer la medición de las funciones, ¿no?, vitales como frecuencia cardíaca y la frecuencia de la respiración. ¿Y cómo se pone? Se pone ahí 100 LPM, 100 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos haciendo los latidos por minuto? Entonces, tienen que tener su estetoscopio, todos tienen que tener su estetoscopio. El pulso podría orientarte, pero es mejor usar el estetoscopio y colocar en el foco mitral. Más que todo, reconocer el foco mitral. Creo que ustedes van a reconocer hoy en cardiología más como 5 focos de ocultación. Entonces tienen que ocultar en el foco mitral directamente, empiezan a contar en 15 segundos y luego ven el abdomen cómo está o el tórax cómo está elevándose y deprimiéndose para poder ver la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando ya tienen la frecuencia respiratoria, ponen 32 respiraciones por minuto. RPM. Esa es la nomenclatura. Algunos le ponen por y un símbolo de minuto. Ya, pero es mejor poner RPM y en el otro LPM, latidos por minuto. Entonces, ese es el lenguaje clínico. ¿Ya qué más van a hacer? Ya le van a tomar la temperatura. Ya. Y a su vez, ustedes ya tienen la tecnología ahora de todas las emergencias de los hospitales, por lo menos nivel 2.2, viene inmediatamente el biólogo, ¿ya? Mientras estén haciendo la atención del paciente así en 5 o 10 minutos, ya viene el equipo de biología. Él toma el hemograma y el hemograma se lo entrega pues en 30 minutos, puede ser en algunos casos puede prolongarse, pero 2 horas es el tiempo límite. Entonces ya te tienen un hemograma. Entonces lee el hemograma y ya tiene leucopenia y leucocitosis, ¿ya? Ahora, y ya le toma la presión arterial. Entonces, ahora, toma la presión arterial, ustedes tienen que saber todos los días que van al hospital, por ejemplo, están yendo a hacer prácticas al hospital. Yo veo 15 pacientes, de los 15 pacientes, por lo menos el 50% le tienen que tomar la presión arterial para cobrar destreza. Y si quieren por porcentaje, van al hospital, entran el primer día, te toman la presión de los 10 pacientes a 2 ya. Después empiezan a hacer récord, 3, 4, hasta terminar la cantidad de pacientes que tengan en piso, 20 pacientes, ¿no? Por promedio, no por persona. Entonces, ustedes de esa manera podrían tener noción de cómo se va a hacer el diagnóstico de sepsis. Por lo tanto, van a estar solamente mirando al paciente. Y a veces van a estar calculando cifras con equivocación, el cual lo hace, digamos, el paramédico, pues la enfermera. Entonces, antes que eso, ustedes deben estar entrenados a hacerlo propiamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a detectar el lactato? A ver, ¿alguien sabe un examen para ver el lactato? El número 2, a ver.
Número 2, no está en la clase. El número 3, Presente, doctor. ya, a ver, ¿qué sabes? ¿Cómo podrías obtener los datos del lactato? Sí, este es el lactato, doctor. El ácido láctico es una sustancia que, bueno, producida, Pero ¿no? ¿cómo? No te he dicho de dónde produces, sino cómo lo vas a obtener en laboratorio. ¿Qué examen le pides? Examen de sangre, doctor. Examen de sangre, pero ¿qué sangre? ¿Dónde lo vas a sacar la sangre? A ver, el número 4. Presente, doctor. A ver, vamos. A ver. Ya mira, se lo voy a decir, como ustedes están aprendiendo, pero para la próxima yo voy a poner la nota ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen ustedes el dosaje lactato? Es que le piden aga y electrolitos. Eso es un examen que se hace cuando se hace una punción a nivel de la arteria radial, ya en algunos casos la femoral, cuando, bueno, la radial no es abordable, ya, y también en la parte de la arteria humeral, ya. Entonces, vamos a ver de que ahí el dosaje de aga y electrolitos, anoten eso, le piden a su paciente aga y electrolitos y bueno, viene la enfermera, ahora la enfermera está capacitada actualmente, hacen el aga porque ellos están especializadas en emergencias, especializadas en cuidados intensivos, entonces han avanzado, la medicina realmente está avanzando a pasos agigantados, ¿no? En la tecnología, pero eso es lo que nosotros nos estamos deteniendo por algunos asuntos económicos, por decirlo, ¿ya? Entonces le toman el AGA y ahí está el lactato, lo leen el lactato, está en 1, en 1.5, está 2, mayor a 2, este paciente está séptico. No hay más que decirlo, ¿ya? Entonces la clínica, ustedes están haciendo clínica 1, pero su concepto de básica no lo olviden. Eso sí, yo no estoy preguntando ahorita básica, estamos hablando de la clínica, ¿ya? De básica vamos a hacerlo la parte posteriormente, ¿ya? Para ver ya la parte de lo que viene a ser lo esencial, de lo celular, ¿no? Y poder, digamos, hacer ya una discusión médica desde el punto de vista molecular, que realmente debía ser, ¿no? Así, ¿no? Cada vez. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer posteriormente ya reconociendo que hay un daño de un órgano? En este caso, es un cuadro con un paciente con apendicitis aguda complicada, que ya en el medio rural ha estado tratándose con hierbas y en la farmacia dándole sus antiinflamatorios, antiespasmódicos y el paciente continúa con el dolor abdominal y ya viene con una peritonitis, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver luego cuando hagamos el cuadro, digamos, netamente de lo que es apendicitis. Pero estamos hablando de sepsis, ¿no? Ya. Entonces, le damos primero fluidoterapia. Ya hemos diagnosticado la sepsis, entonces le tenemos que dar fluidoterapia. Alumno número 6, ¿qué tipo de fluidoterapia puedes usar? A ver, ¿qué sabes? Vamos, avancen. No sé, doctor, no, ahorita no se me ocurre. No se te ocurre, pero no conoces un hospital, pero tienes que venir al hospital, ¿ya? Fluidoterapia, estamos usando cloruro de sodio. Anota eso, cloruro de sodio a 9 por 1000, ¿ya? 1000 cc es un frasco, ¿ya? También le llaman sustancias cristaloides, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí yo ya el otro día había medido, ustedes pasaron una semiología muy aparte del hospital, creo ya, bueno, ahora tienen que actualizarse, ¿ya? Entonces le damos 60 gotas, o el paciente está en 80-40 la presión, entonces tengo que ponerle a goteo dinámico, o sea, un frasco de cloruro de sodio, incluso entibiado, porque algunos le ponen frío, entonces hacen hipotermia, entonces no,
Entonces puede complicar más al paciente, pero en este caso le ponen un cloruro tibiecito a 100 bolos, ¡fum! ¿Ya? ¿Y qué hacen? Si tienen la presión 80-40 y les vuelven a tomar, sube a 90-60, o puede estar más, 100-70. Entonces, ¿qué quiere decir que su paciente está recuperándose de la sepsis? O sea, que quiere decir que ahí el gasto cardíaco está mejorando. A ver, el número 7, ¿qué sabe de gasto cardíaco? Número 7. Es, doctor, es la sangre total que bombea el corazón. Así. ¿Y cómo es esa sangre total? A ver, el número 8. Buenas tardes, doctor. Sí, A el ver, gasto ¿cómo es? cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto, doctor. En un minuto. Ya Sí, tiene su volumen es 5 litros. 5 litros. Ya, falta. Ahí. El 9, ¿qué dice el 9? Doctor, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, doctor, como lo dijeron, ¿no?, mis compañeros, el gasto cardíaco es el volumen de eyección que va a botar el corazón en un ¿Cómo minuto. puede decir Más o va a menos votar? ¿Cómo puede va a decir eyectar, doctor, va a alumna de eyectar. medicina hablando así? No, vamos. El número 10, a ver. Vamos, el número 10. Tiene que tener un Doctor, concepto el médico. gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca Ujú. por el volumen sistólico. Frecuencia cardíaca, ya. ¿La frecuencia cardíaca cuánto es? 70. Ya, 70, ya está. ¿Cuánto es el volumen? El otro volumen. 70 también. ¿Cómo se llama ese volumen? Sistólico, volumen sistólico. Ujú, volumen sistólico. Ya tiene otro nombre. Ya nosotros, ¿cómo encontramos ese volumen de eyección o sistólico? ¿Cómo se halla? A ver, el número 11. El número 11. Presente, doctor. ¿Cómo se encuentra el valor del volumen de eyección? Ya, los latidos ya son 70, pero el volumen de eyección me dice que es 70. ¿De dónde sale ese valor? Va a ser el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Mm. A ver, el número 12, haber dicho de otra manera, ¿cómo diría el día 12? Está muy sencillo eso. Vamos, el 12, ahí terminamos. No está el 12, ausente. 13. Doctor, Tiene que ser presente, por lo menos. Pues. presente. Sí, doctor, Ya, mi audio estaba apagado. ya, pues tiene que vivir pues, en la medicina. Conmigo todos viven, no sueñan. A ver, ¿cómo es? ¿De dónde sale ese 70 ml? El, bueno, es el volumen de sangre bombeado por latido por cada ventrículo. No, cada ventrículo, de los dos ventrículos vas a sumar. Solamente dime de la función del ventrículo izquierdo, que es eso. Es igualito que el derecho, pero bueno, vamos a ver cómo se llama ese volumen. ¿De dónde sale 70? Quiero ver esto, cómo está en su fisiología. ¿De dónde sale? Ya está presente, pero no sabía. 14. Doctor, a mi compañera era el 12, yo soy el 13. Presente y defienda su posición, ya no de compañero, nada, ni compañera. Sí, doctor, que soy el 13. Yo. 13. Sí, doctor, Cutipa se le Diego. Bien. Como dijo mi compañera, es volumen diastólico final menos el volumen sistólico. No, yo no he dicho lo que tu compañera ha dicho, yo quiero saber lo que tu cerebro sabe. Sí, bien, sería volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, ¿no? Que sería 150 mililitros menos 70 mililitros. Al final sería 70 mililitros. ¿De dónde han aprendido? Volumen de eyección. Les voy a leer un libro que se llama de fisiología, que es de Guyton, ¿ya? Y luego van a una fisiopatología de Por, ¿no es cierto?
y hay otra fisiología de Constanzo, por lo menos es un libro pequeñito, Constanzo, ¿ya? Entonces, ahora, esto quiere decir, mira, nosotros cuando vemos la parte de lo que es el ciclo cardíaco, entonces imagínense que el ciclo cardíaco está dividido en dos fases, ¿no? Uno es cuando viene a ser la diástole, el diástole ventricular y luego el sístole ventricular, ¿ya? Entonces, la diástole ventricular es cuando la apertura de las válvulas auriculoventriculares se abren, entonces la sangre cae al ventrículo, ¿no? Entonces, cuando llena el ventrículo, llega 120 mililitros de sangre al ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, de esos 120 mililitros de sangre, solo se inyecta 70, ¿ya? Entonces, ese corresponde al volumen de eyección efectivo. Ese es el volumen de eyección efectivo, solamente cuánto se eyecta. En cada latido se eyecta 70 ml. ¿Y cuánto queda en el corazón? En el corazón debe quedar siempre 50 ml. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba de cebado. ¿Ya? Si no hay sangre en el corazón, ya no puede continuar el siguiente latido. Ojo, porque es una bomba de cebado. ¿Ya? Entonces estamos hablando del volumen de eyección efectivo, volumen de eyección efectivo de 70. Entonces, 70 por 70 latidos, ¿cuánto nos da? El valor de 4.900 mililitros, que algunos ya dicen son 5 litros de gasto cardíaco por minuto, ¿ya? No se olviden, jóvenes, de esto, ¿ya? En base a esto, nosotros vamos a ver cómo se mejora el cuadro de sepsis. Imagínense que ustedes tienen un paciente, ¿ya? Que está haciendo 100 latidos por minuto, ¿ya? 100 latidos por minuto, ¿ya? Pero su gasto cardíaco en su volumen de eyección efectivo ha caído a 50. ¿Cuánto tienen el de gasto cardíaco en ese paciente? Igual, tienen que multiplicar 50 por 100, ¿cuánto es? 5.000. 5.000, llega a 5.000. Pero mire, ese corazón tiene que inyectar 70 para tener un buen gasto cardíaco, pero cuando vemos que el volumen telediastólico va alterándose, entonces también se va a incrementar la frecuencia. Entonces quiere decir que el volumen telediastólico tiene que llegar a 120, ¿no? 120, pero de todos modos tiene que quedar 50 en la cámara y se inyecta 70. Pero en este caso el volumen telediastólico está llegando a 100, ¿ya? Entonces en la cámara se queda 50 y se inyecta 50. Esto puede ir bajando, ¿no? Puede ir bajando ¿a qué? A que nosotros tengamos una frecuencia cardíaca de 50 latidos. El paciente está yendo a bradicardia, ¿ya? 50 latidos. Y el volumen telediastólico ha caído, bueno, a 100. Entonces, 50 se queda en la cámara y 50 se inyecta. ¿Cuánto es el volumen minuto o el gasto cardíaco? 50 por 50. 2.500. Ya pues, 2.500. ¿Qué quiere decir? 2.500 es un gasto cardíaco bajo, ¿ya? Entonces, este gasto cardíaco bajo tienen que ustedes jugárselo. Entonces, ¿qué hacen para mejorar el gasto cardíaco? ¿Ya? Entonces, si está llegando menos volumen telediastólico, entonces, ¿qué hacen? Aperturan una vía periférica, le ponen doble vía, ponen 2 cloruros, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer que llegue al corazón? Que mejore el volumen telediastólico a 120, ¿ya? Entonces, si sube este volumen telediastólico a 120, lo óptimo dice que es 130, en un corazón súper bueno. Entonces llega a 120 y este paciente va a inyectar ¿cuánto? 50 queda en la cámara y 70 eyecta. Y si el paciente está todavía en un latido de 100 minutos, no 100 por minuto,
100 latidos por minuto, entonces el gasto cardíaco a cuánto podría mejorar a 7.000 mililitros. Y 7.000 mililitros o 7 litros es un gasto cardíaco alto. Entonces, si nosotros lo llevamos a un gasto cardíaco alto, entonces nuestra presión podría mejorar. ¿Ya? Entonces, de ahí ustedes el ciclo cardíaco lo tienen que ver de esa forma. ¿Ya? La diástole. Sobre todo la diástole es muy vital para poder no mantener la función cardiovascular. No es la sístole, es la diástole. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros tenemos que ver la presión arterial mínima más que la presión arterial máxima. De ahí la importancia. Muy bien, entonces nosotros, de lo que un paciente estaba en 80-40 de presión arterial, milímetros de mercurio, lo hemos superado a 90-60 por lo menos. Entonces, dígame, ¿este paciente va a ir a shock séptico o solo se va a quedar en sepsis? ¿Qué le parece? Al alumno número 15. Diga presente, si no le pongo ausente. ¿Eh? 15. Ya, a ver. La pregunta es, hemos elevado la presión de 80-40 a 90-60. ¿Este paciente va a ir a shock séptico o se va a mantener en sepsis? ¿Por qué no decir shock séptico? Ya, no te metas con la frecuencia cardíaca, métete con el volumen, nada más. O sea, el gasto cardíaco es lo que va a subir el volumen, ¿me entiendes? Ahora, cuando nosotros vemos el concepto de presión arterial, a ver, el número 16, ¿cómo se dice? 16, diga rápidamente presente o ausente. Presente, doctor, presente. Ya, el día 16, ¿qué variables tiene la presión arterial? ¿De qué fórmula sale? De gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Muy bien, resistencia vascular periférica. Y entonces ya tenemos gasto cardíaco mejorado. En algunos casos el gasto cardíaco no se mejora, ni con fluidoterapia. No se mejora. Estamos poniendo más cloruro, 4 cloruros le han puesto. Y ahora, ¿ustedes qué hacen? Auscultan el paciente. De inicio tienen que auscultar sí o sí, alumnos. Antes de que el paciente esté así chocado, tienen que auscultar los pulmones en una buena posición. Puede ser cúbito lateral cuando el paciente está muy debilitado, o con la ayuda del paramédico, hacerlo sentar y siempre cuidando la parte de cervical que no se flexione mucho, sino esté extendido, ¿ya? Porque el paciente está muy débil, ¿ya? Entonces, auscultamos los pulmones. Y si los pulmones encontramos que el murmullo vesicular es homogéneo, entra, sale el aire, entra, sale el aire. Entonces, inspiración, expiración, no hay ruidos agregados. Este paciente tiene una función respiratoria buena, ¿ya? Pero cuando usted está poniéndole líquido, 4 litros, ¿ya? Y de pronto va a ver que aparición de crepitantes basales. Ese paciente está complicándose. No estamos ayudando con la fluidoterapia. Entonces vamos a ver, ya no el gasto cardíaco, sino vamos a tener que ver inotrópicos. ¿Qué quiere decir? La variable de la presión de la resistencia vascular periférica tenemos que mejorar. Entonces, ahora el número 17, ¿cómo mejorarías la resistencia vascular periférica? Ya presente o ausente. Presente, doctor. Ya ver, ¿cómo mejorarías la resistencia vascular periférica? Todos están atentos, ¿no? Porque mañana ya vamos a tratar pacientes, ¿no? No, ustedes no van a decir que al siglo XXII van a tratar pacientes, no, ahora. Ya, a ver, ¿qué dices? Con fármacos que puedan producir vasoconstricción. ¿Pero qué cosa produce el agua? Porque un electrolito, ¿qué es lo que produce vasoconstricción? Ya, prepárate 18, ¿dónde está el 18? Sigue el 17, ¿qué dices? Le podría dar fármacos. Hay fármacos, le das mejorar, ¿qué le das? Paracetamol, ¿qué le das? Fármacos, paracetamol. El 18, a ver.
Presente, doctor. A ver, ¿qué le damos? En este caso, puede ser vasoconstrictores, ¿no, doctor? Ya, 19, Presente, doctor. ya. Lo que esto es para que haya una resistencia vascular periférica, entonces vamos a decir que no hay un flujo sanguíneo, ¿no? A nivel de las extremidades. Entonces lo que tenemos Estás que hacer hablando, es... yo te he dicho, dame un inotrópico, o sea, un vasoconstrictor. ¿Cuál es? Yo quiero el nombre. A ver, nombre. 20 se prepara. Por eso, pues, recuerden la farmacología del cerebro, no del Google. Están ahí queriendo chatear. Ahí está peor todavía con su concepto. Y si no, agarra tu lapicero y anota bien. El número 20, a ver. Presente, doctor. Sí, a ver, ¿qué dices? Administraría epinefrina. Epinefrina. Ya, entonces nosotros usamos, ya, uno de ellos puede ser epinefrina, uno de ellos, pero nosotros usamos primero dopamina. ¿Qué usamos? Dopamina. A ver, todos los alumnos que no han respondido, anoten 10 veces dopamina. Ahora, ¿cuánto le pongo la dopamina? Es para que haga la práctica ya, ¿no? De unas ampollas de 250 miligramos o 200 miligramos de dopamina, ¿ya? ¿Y cómo voy a poner la dopamina? Ya eso vienen a hacer la práctica, pero ya saben lo que es dopamina, entonces empieza a estudiar dopamina. Ya. Ahora, puedo usar dobutamina, ya, dopamina, dobutamina, pero es raro que se use adrenalina, epinefrina, o puede ser norepinefrina, que son sinónimos. Entonces, vamos a empezar con dopamina, dobutamina. Ya es raro que bueno, en pacientes ya para solamente de rescate se use adrenalina. ¿Ya? Entonces, hay que provocar vasoconstricción. ¿Ya? ¿Para qué? Para que mejoremos, ¿qué cosa? La presión arterial. ¿Ya? Entonces, hacemos resistencia vascular periférica y mejora la presión. Entonces, el paciente que está en sepsis no necesita vasoconstrictores. Entonces, el paciente que está en shock séptico, ¿por qué está primero? Vamos a ver, nos hemos quedado en el 20 ya. Luego ya vamos a presentar otras cosas a los demás. Ya terminamos esta parte del shock séptico. Cuando el paciente estamos dándole fluidoterapia, ya hemos usado cristaloides, cloruro de sodio, 9 por 1000, 1 litro, 2 litros de litros, y le hemos dado poligelina, también se puede expansores de plasma, poligelina, también llamado AEMACER, vienen en frasquitos de 500 mililitros, ya se le pone el goteo dinámico, ¿ya? Y hay que ver ahora en quiénes usamos AEMACER, en quiénes usamos el cloruro del 9 por 1000, vamos a ver la diferencia luego, ¿ya? Entonces, mejoramos la presión, entonces el paciente no va a ser séptico, ¿ya? Entonces, si el paciente no mejora la presión y va a ser séptico, ahí sí vamos a usar los vasopresores. Ahí está, pues. En la misma diapositiva ustedes tenían que ver ahí. Sepsis con requerimiento de soporte vasopresor para mantener la tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Están viendo la diapositiva, alumnos, o no? Sí, se ve, doctor. Ahí está la respuesta, ¿ya? Entonces, en el shock séptico es usar eso, ¿ya? Y también medir el lactato, ¿ya? Y si ha elevado el lactato mayor a 2 milimoles por litro, ¿ya? Y si hemos corregido la hipovolemia y sigue el paciente complicándose, entra al shock séptico, ¿ya? Entonces, ahora han entendido claramente cómo es estos valores, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, han visto el concepto de gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, presión arterial, ¿ya? Entonces, la fisiología pura, no hemos hablado tanto de las leyes de Frank-Stahl y todo lo demás, que está bien descrito en su fisiología. Muy bien,
Entonces, esto tenemos que notar un paciente que viene de la comunidad con una infección intraabdominal. Entonces, determinamos lo que es sepsis y shock séptico. Obviamente son pacientes que vienen complicados, ¿no? Con peritonitis. No estamos hablando de una infección intraabdominal no complicada, sino estamos hablando de una infección intraabdominal complicada. Ya, entonces la clasificación de acuerdo al lugar de la infección, ya estamos viendo esto, 1, 2, aquellas asociadas al cuidado de la salud. Entonces, son aquellos que comienzan, ocurren fuera del hospital. Fuera del hospital, ¿ya? Entonces, se da en pacientes con factores de riesgo. Entonces, se da con factores de riesgo como procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, historia de colonización por una infección por microorganismos resistentes. Como hay una cirugía doble, ¿no? Una misma cirugía. Si es una laparotomía una vez, una segunda laparotomía, ¿ya? Entonces, hospitalización prolongada, pacientes con hemodiálisis, o que hay residencia de instituciones de cuidados crónicos en los últimos 12 meses. Entonces, son pacientes manejados, ¿no? Dentro del hospital, ¿ya? Y las infecciones intrahospitalarias aparecen después de las 48 horas de internación y la mayoría se debe a infecciones postoperatorias. Ojo, infecciones postoperatorias, ¿ya? La mayoría. Entonces, en estos casos predominan gérmenes resistentes a levaduras. El uso previo de carbapenems, por eso que es importante saber lo que viene a ser la parte del uso no discriminado de los antibióticos, ¿ya? Es el uso racional de los antibióticos, y es importante, ¿no? Porque no vamos a tener gérmenes resistentes, ¿ya? Entonces, ahora dice, el uso previo de carbapenems favorece a la aparición de enterobacterias productoras de carbapenemasas. A ver, el alumno número 21, ¿qué sabe de carbapenems? ¿Cuáles son los carbapenems? Diga presente o ausente. Mientras tanto, estoy llamando a la lista. Doctor. Ya, a ver, ¿qué cosa Presente, es doctor. un representante de carbapenem? A ver, por ahí has escuchado, ¿has visto? Un nombre. El meropenem, ya está, meropenem. El meropenem es un carbapenem, ya, sí se está usando en infecciones complicadas. Ya, tú puedes usar para una faringitis el carbapenem, el meropenem o no. ¿Qué dices? Para una faringitis. ¿Estás respondiendo? ¿Te amo? ¿Ah? Es imposible que uses para una faringitis un carbapenem, ¿me entiendes? Meropenem. Ahora, en esta parte de la pandemia, el meropenem lo han trillado todos. Han usado por todo lado lo del meropenem para el problema de COVID. ¿Ya? Entonces ahora se vienen pues, los brotes, ¿no? De las infecciones así muy difíciles de tratar en pacientes. ¿Ya? Entonces eso todavía lo vamos a sopesar de a poco, ¿no? Bueno. En la mayoría de las colecistitis agudas no complicadas no se aíslan microorganismos. Cuando ocurre infección predominan enterobacterias y anaerobios. Entonces, en la mayoría de las colecistitis agudas no complicadas no se aíslan microorganismos. Ojo, cuando ocurre infección predominan enterobacterias y anaerobios. Ahí estamos. ¿Y cuáles son? Vamos, tienen que ustedes notear, ¿ya? Entonces, en procedimientos de manipulación previa de la vía biliar, por ejemplo, si se hace CEPRE, ¿qué es el CEPRE? Siempre se habla de CEPRE. Es un procedimiento, ¿no? Que se hace colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Quiere decir que con un endoscopio pasan por el esófago al estómago, con la segunda porción del duodeno. Ahí encuentran la ampolla de Vater, por ahí entran, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia el colédoco y exploran. ¿Ya? Entonces, este procedimiento
ya puede ser foco de infección. Ya colocación de stents, ya se puede aislar microorganismos resistentes como enterococos y anaerobios con una elevada proporción de enterobacterias resistentes a quinolonas. Ojo, a ver, el número 21, una quinolona, a ver, ¿cuál es una quinolona que recuerdas? 21. ¿Está o no? ¿Presente o ausente? Presente, doctor. A ver, una quinolona, rápidamente, dime un ejemplo. El 23. ¿Está presente o ausente? Ausente. 24. Doctor, se ha pasado el 22. 22 yo he llamado, no ha contestado una señorita. No, Tienen que tener cuidado, ¿eh? Porque estoy, por de acuerdo a la lista, usted está en su número, ¿no? El 21, 22, 23, ahora, ¿23 ha contestado o no? No, doctor, se ha pasado, ha preguntado el 21. Ya, ¿qué nombre tienes tú? ¿Para qué nombre? 22. ¡Nombre! Luicho tipo Dante Hulmer. Nombre, pues como médico, a ver. Luicho tipo Dante Hulmer. Dante. Sí, doctor. Dante, apellido. Luicho tipo. Luicho. Ya, tú eres Sí, el 22. Sí, Ya, ¿y por qué no has contestado? Ya, una es quinolona. Sería el levofloxacino. Levofloxacino, ya. Y si te digo de qué generación es. Creo tercera generación. ¿Cómo se coloca el levofloxacino? ¿Qué vía? Ya, es una quinolona, ya, el levofloxacino. El 23 está ausente, ¿no? 24. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué número eres? 24, doctor. 24, ya está muy bien. 24. Ya, a ver, otra quinolona más popular, ¿cuál es? Ciprofloxacino, doctor. Ciprofloxacino. En vía endovenosa, ¿de cuánto viene? De 200 miligramos. Anota bien eso, 200 miligramos. Ya, el ciprofloxacino endovenoso viene de 200 miligramos, pero generalmente lo usan dos bolos, ¿no? De 400 cada 12 horas, ¿ya? Muy bien. Entonces, se detectan presencia de bacterias anaerobias estrictas hasta en el 50% de los casos de colangitis. ¿Qué es colangitis? Es una inflamación de la vía biliar, ¿ya? Especialmente enfermos con anastomosis biliodigestivas. Entonces, esos pacientes que han sido operados, ¿no? Si les hacen una anastomosis biliodigestiva, ya eso ustedes, bueno, van a tener que ver en cirugía después de acá un tiempo, ¿ya? Son predictores de mala evolución, un dificultoso control del foco, ¿ya? Entonces hay peritonitis fecal o colecciones retroperitoneales y la presencia de comorbilidades. Mire, cuando hay perforación intestinal, ya vamos a tener una peritonitis fecal. ¿Ya? Entonces he visto pacientes, mujeres sobre todo, con perforación del útero por un legrado uterino, luego han penetrado al intestino y el contenido del intestino se ha ido a la cavidad abdominal. Y todo en el momento del acto de la operación de la laparotomía, encontramos ahí restos alimenticios flotando en la cavidad abdominal. ¿No? Muy bien. Vamos a ver el diagnóstico, ¿ya? Entonces, aquellas que son asociadas al cuidado de la salud, quiere decir, el comienzo puede ocurrir fuera del hospital, pero se da en pacientes con factores de riesgo, ¿ya? Procedimientos invasivos con historia de decolonización e infección por microorganismos resistentes, cirugía, hospitalización, hemodiálisis o residencia en instituciones de cuidados crónicos en más de 12 meses, y hemos dicho eso, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver los exámenes
complementarios de rutina. ¿Ya? Entonces, atentos los alumnos del 25. A ver, 25 está presente o no. Sí, doctor, presente. Ya está. Ordénense, porque tienen su numeración de acuerdo a la lista. No quiero que haya hemos visto dos cruces de alumnos. Ya, entonces, el 25. ¿En qué consiste un hemograma? En un examen de sangre, doctor. Ya, y como ya obtienes el resultado, ¿qué es lo que vas a ver en el resultado? ¿Qué partes tiene el hemograma? De eso se trata la pregunta. Se puede ver el recuento de glóbulos blancos y rojos, también las plaquetas y el hematocrito, doctor. A ver. ¿Has visto alguna vez un resultado de hemograma? Sí, doctor. Claro, eso tienes que recordar, pero no es cuestión de decir glóbulos blancos, glóbulos rojos, que ya el otro, el 26, a ver. Presente, doctor. Ya, a ver, ¿cómo está? ¿Qué partes tiene el hemograma? Mira, práctico, porque ustedes si están yendo a googlear, ahí están perdiendo su tiempo. Entonces tienen que imaginar, que he visto la historia clínica de la mañana. Por ejemplo, ayer mis alumnos de la práctica, leen la historia clínica, los exámenes. Ahí rápidamente, así, van a absorber como una esponja la esencia. ¿Ya? Si ustedes van a tener como la medicina literal, la medicina del hospital, disocian todo. ¿Ya? ¿Qué vas a ver en el hemograma? Sí, doctor, no se escucha bien lo que está diciendo, doctor. No se escucha bien porque el otro me escucha bien y tú no me escuchas bien. ¿Cómo es eso? A ver, el 27. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. A ver, ¿qué dices? En un hemograma podemos ver glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Pero así no dice pues el hemograma, por eso que a usted le falta. ¿Ya? Se dice leucocitos. Así dice, leucocitos. Así, leucocitos, ¿ah? No dice glóbulos blancos, así acaso dice el informe. Mañana mismo van a leer cómo es el informe del laboratorio, ¿ya? Leucocitos dice cantidad. Incluso dice 7.000, ¿ya? Luego ahí tienen la fórmula leucocitaria. A ver, el número 28, en la fórmula leucocitaria, ¿qué elementos ha visto? Está el 28, van a ser rápido, mucho más rápido, ¿eh? Porque el tiempo se acaba. Doctor. Ya. ¿Qué vas a ver en la fórmula leucocitaria? Está bien, ¿qué va a ver? Si acaso hace rato no te he dicho que neutrófilos vas a ver ahí, o rápidamente no puedo responder, son neutrófilos. Ya, ¿qué dice el número 29? ¿Qué más va a ver, aparte de neutrófilos? Presente, doctor. También eosinófilos, basófilos, Ya, ajá. ya. También basófilos, sí. Ya, basófilos, ya, ¿qué más? Segmentados, abastonados. No, pero todo está de memoria, me está viendo. Yo quiero ver de la hoja de hemograma. Así que, alumnos, mañana a primera hora, cuando hacen sus prácticas, me van a ver en la historia clínica el hemograma completo. Ya anótense la tarea ahí. Mañana a observar hemograma completo en las historias clínicas del hospital. Ya para no estar hablando ahí segmentados, no segmentados. Entonces, alumnos, ya, linfocitos. Ya, linfocitos. Te voy a poner ahí. El 30, a ver. ¿Qué es lo que de acuerdo a la sepsis tenemos que ver en el hemograma? A ver, ¿qué dices? Sí, doctor, buenas tardes. Los linfocitos. No, pues ya queremos ver si este paciente tiene sepsis o no tiene sepsis. Acabas de escuchar la clase, solamente tienes que recordar qué elemento hemos citado en los criterios de sepsis. Se va preparando el 31. Los neutrófilos, doctor.
El número 30, ¿por qué te has caído? A ver, el 31, otro. ¿Qué vas a observar? ¿Qué vas a observar? Claro, estás presente, ya te he puesto presente, pero dime la respuesta. En la serie blanca vamos a elevar la elevación de los neutrófilos, doctor. Yo te voy a poner 2 ceros hoy. No estás en clases, pues tienes que estar en clases. Tienes que estar en clases. Acabamos de hablar que son los abastonados. Si vemos abastonados mayor al 10% en el hemograma, decimos este paciente está en sepsis. De eso se trata, alumnos, de eso. Que ustedes estén atentos en la clase y pónganse sus audífonos si están en la calle. ¿Ya? Estoy hablando en voz alta. Muy bien. Ya, entonces, abastonados. Lo que quiero es, no tengo ningún abastonado, pero tengo una leucocitosis desde 15.000, 20.000. Pero no tengo abastonados. Ya, es solamente una leucocitosis. Y 50 abastonados, quiere decir que más del 10%, este paciente está séptico. Para eso quiere decir que el hemograma es importante. Ya, les voy a decir finalmente, el hemograma consiste en la fórmula leucocitaria. ¿Ya? Tiene plaquetas, hemoglobina y hematocrito. Hasta ahí es el hemograma. ¿Ya? La fórmula leucocitaria, plaquetas, ¿ya? Cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Nada más. Lo demás ya es otra forma de estudio de la sangre. ¿Ya? Ahora, hepatograma. A ver, hepatograma, el alumno número 32. Doctor, vendría a ser un conjunto de exámenes que nos van a permitir la valoración del hígado. Y que estás buscando en tu Google, ¿no es cierto? Por medio de la bilirrubina total, bilirrubina. Ya, está bien. ¿Qué cosa vas a ver? Directa, TGP, TGO. Ya. Pero ya lo más importante en el hepatograma, ordenadito, a ver. ¿Con qué empiezas en el hemograma? ¿Qué es lo que es más importante en el hepatograma? Ya también se llama, se dice, el perfil hepático, le dicen también. Ya. En orden, a ver, ¿qué es lo que más tienes que ver primerito? La bilirrubina total, doctor. Bilirrubina, pues eso cuando hay un paciente que de colecistitis. Ya, pero en este caso, cuando ya la función hepática se ha alterado, ¿no es importante las transaminasas TGO, TGP? TGO, TGP. Ya, eso. Anoten ahí. ¿Qué es lo que mañana van a pedir a su paciente en el hepatograma? Anoten, alumnos, agarren su agenda, agarren. Por eso nosotros estamos muy desorientados con ustedes. Ustedes tienen que hacer ejercicio con su cuaderno, con su libro, o en su cuaderno, su cuaderno de notas. Ustedes solamente escuchen y se van a olvidar mañana, y se van a olvidar para siempre. Yo también soy alumno, pero tengo que anotar. La medicina es anotar, hacer registro en historia clínica, escribir. Si la medicina fuera un clic, no les exigiría nada. Nada. Agarren su cuaderno y escriban. ¿Ya? TGO, TGP, ya. ¿Qué más? Le vamos a pedir fosfatasa alcalina. ¿Ya? ¿Qué más le vamos a pedir? Bilirrubinas totales y fraccionadas. ¿Qué más le vamos a pedir? Proteínas totales y fraccionadas. ¿Ya? Y hasta deshidrogenasa láctica. ¿Ya? Eso es el hepatograma. Ya repito, transaminasas, TGO, TGP. ¿Ya? Proteínas totales y fraccionadas. Bilirrubinas totales y fraccionadas. Fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica. ¿Ya? Muy bien, yo tengo ahí el hepatograma. Entonces, ¿para qué le pediría un hepatograma el 33? A ver. ¿Está presente? Sí, doctor, presente. Ya, tengo que llegar a 51 alumnos. ¿Ustedes cuántos son? ¿Cuántos alumnos son? 51. Ya, entonces puede empezar con 51. También ya tengo ya la numeración, por favor, atentos. Ya, entonces el 33. ¿Por qué le pido un hepatograma? Para diferenciar la infección, ¿sí, no? Sí, doctor. Claro, puede ser, ¿no?
A ver, con una elevación de la bilirrubina, ¿qué cosa estarías viendo? Digamos, si la bilirrubina encuentras en 4, la bilirrubina total. Ya la directa está en 3 y la indirecta está en 1. ¿Qué te imaginas? O no es que te imagines, tú ya has entrenado, ya solamente recordar que has visto a través de tu formación, has hecho semiología, básicos, todo ahí. ¿Cuántos años estudiando y demuestra, a ver? Una colestasis. Ictericia colestásica, la ictericia. Es un paciente con síndrome ictérico, tienes que decir, es un síndrome ictérico, ¿ya? Es un síndrome ictérico. Ahí anota tu diagnóstico ya. Entonces ya tienes ahí una elevación de la bilirrubina en 4, la directa 3 y la indirecta 1. Entonces tu diagnóstico es síndrome ictérico, ¿cómo se llama eso? Ictericia colestásica. Así van a poner su diagnóstico, ¿eh? Estamos dándole el diagnóstico. Ya, ictericia colestásica, porque hay una elevación de la bilirrubina directa. Y si está elevada la bilirrubina directa, ya tú eres el número 33, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, ya, ahora el 34, si se ha elevado la directa, ¿qué órgano estará alterado? Te voy a dar 3 opciones, ¿ya? El hígado, la vesícula biliar o el páncreas. El número 34 está ausente, ¿no? 35. Doctor, me encuentro presente. 35. 34 está entrando. Sí, doctor, mi micro tenía un Ya, problema. a ver, pues pues escucha bien, 34. De hecho, cuando el síndrome ictérico, hay una ictericia colestásica, ¿ya? Entonces, ¿qué órgano está alterado? Te estoy dando 3 opciones: páncreas, hígado o vesícula biliar. El hígado, doctor. El hígado. Es la obstrucción de la vía biliar. Anoten eso. Cuando tengan ustedes una ictericia colestásica con elevación de la bilirrubina directa, van a encontrar por ahí un cálculo en la vía biliar. Cálculo en la vía biliar. Puede ser una colecistitis calculosa. Ya está, ya tiene la enfermedad. Aquí se aprende en la medicina. Todos aprenden así. El libro está bien, pero ahí está, pero conjuguen con la práctica, ¿ya? Y entonces, ya tenemos eso. ¿El 35 está presente o ausente? Presente, doctor. Ya. Ya que vamos a ver. Le pedimos creatinina. ¿Por qué le pediríamos creatinina a este paciente? ¿Y cuántos son los valores de la creatinina normal? De 0.6 a 1.2 miligramos por decir. ¿En la mujer o en el varón? En la mujer. No, ya, en la mujer, 1.2. ¿En el varón? De 0. Un punto más, aumentale. 1.3. 1.3. 1.3, ya. ¿Y por qué crees que en el varón es 1.3 y en la mujer 1.2? Porque la mujer tiene menos masa muscular. La creatinina pues, se produce del músculo. Más músculo, mayor creatinina. Ya. Entonces, ¿por qué le pediría la creatinina? 35. Vamos. Todos están estudiando, ¿eh? Porque deben estar estudiando, ¿eh? Revisando todo. Porque no solamente es escuchar, cerrar el clic, y ahí queda todo el concepto médico, ¿no? Ya tengo el número 51, ya. A ver, ¿qué dice el número 51? ¿Está presente o no? 51, doctor. Sí. Presente, presente. nomás diga el número 51. Si dice presente, está presente. Si está ausente, ausente. ¿Qué dice el número 51? Presente, ya está. A ver,
¿Para qué sirve la creatinina? En una inflación intraabdominal, en una infección intraabdominal. Entonces, estamos hablando de qué, a ver, apendicitis, colecistitis, calculosa, lo más frecuente. ¿Qué es lo que te evalúa la creatinina? 51. Ya, 50, te presenta ausente. Tienen que ir rápido pensando, porque si van a googlear se van a demorar una eternidad. Yo ya sé cómo es ese sistema. Si uno sabe, ya, a ver, 51, 50 presente, ausente. Está ausente. 49. Presente, doctor. Va a evaluar lo que va a ser la función renal, ya que la creatinina va a ser un desecho de los músculos, ¿no? Que se va a dirigir 41, no, es 49, ¿no? 49. Ya, te va a evaluar la función renal, ya. Pero ¿de qué forma te va a evaluar la función renal, pues? Mediante la tasa de filtración glomerular. Ya. Pero eso no es todo cuando estamos hablando de sepsis. Tienes que meterte al tema sepsis, ¿ah? O al tema de una infección intraabdominal. Claro, general puede ser ya la función renal. Pero ¿qué va a pasar con la creatinina? Digamos, tienes una creatinina de 3 en un paciente con sepsis de foco abdominal. ¿Cuál es tu planteamiento? Ya, aprenda, anota. 49, te voy a responder. Anoten todos. Mire, cuando hay una infección intraabdominal, es una pancreatitis que es más muy grave, hay una retención de líquido enorme a nivel de los esplácnicos. Eso se llama formación del tercer espacio y siempre van a escuchar a los cirujanos, ¿ya? Entonces queda un contenido sanguíneo a través de las venas en el abdomen. Mucho líquido queda ahí. ¿Y qué pasa? Que el retorno venoso hacia el corazón disminuye. O sea, disminuye la precarga. Ya saben lo que es precarga, ¿no? Disminuye, no llega mucha sangre al corazón. Por lo tanto, el corazón, su gasto cardíaco va a disminuir. Imagínense que va a disminuir el gasto cardíaco. De esto, vamos, el número 48 está presente o no. Presente, doctor. Ya, 48, ya presente. Tienes 5 litros ya, de todo el gasto cardíaco. Al riñón, ¿cuánto de porcentaje de los 5 litros debe llegar en un minuto? La sangre. Porcentaje, no me recuerda, no recuerda. Después, si no, paso al siguiente alumno. ¿Qué dice? ¿Recuerda? No recuerdo, doctor. No recuerdo, doctor. No, tienes que aprender. Ya, 47. Presente, doctor. Ya, ¿qué dice? Creo que era 20%. 20%, súmale más. Pero. Ya, van a aprender esto. Ya, anoten. Es fácil, ¿eh? Tienen ustedes los porcentajes, según Constanzo, ¿ya? Miren, el 25% riñón, 25% músculo, ¿ya? Luego, los esplácnicos, 25%. Ya tienen el 75% de los 5 litros. El cerebro, 15%, 5% la piel y 5% las coronarias. ¿Cuánto de gasto cardíaco se lleva todo? ¿Qué dicen? Los 5 litros, ¿ya? Entonces, ahora, de los porcentajes, van a decir cuánto de líquido debe llegar en un minuto a través de la circulación en el riñón. Si es el 25% de los 5 litros, ¿cuánto es? A ver, calcula nomás, pero a ver, 47 y 46 participen, a ver. 47. Presente, doctor. A ver, ¿cuánto es el 25% de 5 litros? Pues de 5.000 mililitros. Calculadora. 1.250 mililitros. Ya, anoten eso. 1.250 mililitros de flujo sanguíneo debe llegarle en un minuto al riñón.
Pero imagínense que el riñón está pidiendo agua, pero el agua no está llegando porque está quedándose en los esplácnicos a nivel del abdomen, la precarga es menos, el corazón baja su gasto cardíaco, ya, entonces el gasto cardíaco, por decir, si ha bajado a 3.500. A ver, el otro matemático, a ver, ¿qué tal? Entonces 47, ¿no? Ya el 46, agarra tu calculadora, ¿tienes calculadora o no? ¿Está 46 o no? Sí, doctor, presente. Ya 46, ya presente. Tienes 3.500, el 3.500, el 25%, ¿cuánto es? ¿Será más de 1.250 o menos? Más, doctor. ¿Cómo ser más? Sácale la regla de 3 simple, de 3.500, el 25%. Y le ayuda el 45, vaya a ver, sacando también, a ver. Porque si no, no va a tener puntos, ¿eh? 45. Sí, doctor, presente. Ya, ¿cuánto es ayuda ahí? ¿Cuánto es el 875, doctor. 875. Mire cómo la medicina es muy dinámica. ¿Han aprendido esta forma de enseñanza o no? A ver. Ya. 875. Mire, si con 1.250 de flujo sanguíneo en el riñón se está produciendo un volumen minuto de mayor a 0,5 centímetros de orina por kilo peso, y si esto baja a 875 el flujo sanguíneo, por lo tanto, ¿se ha producido orina o no se ha producido orina? ¿Qué dice? Poca orina. A ver, ¿qué dice el número 44? ¿Cómo se llama cuando se produce menos la orina? Oliguria, doctor. Oliguria, ya está, oliguria. Eso, el concepto de oliguria. Quiere decir que está disminuyendo la filtración glomerular. Y por lo tanto, la creatinina va a subir por alteración de la función renal. Nada más es eso, ¿ya? Tienen que relacionar los sistemas, ¿ya? Entonces 45 y 46 han contestado, ¿no? ¿O no han contestado? Digan sí, pues, ¿no? Ya. Muy bien, entonces la creatinina puede subir 2, puede subir 3. Entonces, cuando sube a 2, 3, ¿qué diagnóstico le puedo poner al paciente? El número 43. ¿Está o no está? Diga presente. Y 42 también. Voy a participar de 2 ahora para administrar el tiempo. Vamos. ¿Qué dice 41? ¿Está presente o ausente? Presente, doctor. Ya, ¿y 42? Presente, doctor. Ya, ponte el micrófono, ya. Ahora, si nosotros tenemos la creatinina en 3 o 4, ¿qué diagnóstico podría poner y a ver, hable el alumno 42? Podría ser insuficiencia renal. ¿Qué dice el 43? ¿Está el 43 o no? No está. Ya, ¿qué dice el 41? Puede ser una insuficiencia renal, doctor. Puede ser, es. ¿Cómo Es puede una ser? insuficiencia renal. Es una insuficiencia renal. Porque cuando es insuficiencia renal, pues 1.3 en varón, 1.2 en mujer. Pero si tú ves la creatinina 2 y si persisten 1, 2, 3 muestras, entonces ya tiene que decir insuficiencia renal. ¿Pero de qué tipo? Pues? Cualquiera de los, díganme, a ver, ¿cuál es? El 41 y 42 para poner la nota. Falta, pues, insuficiencia renal, ¿cuál? ¿De qué? Crónica podría ser. Crónica. ¿De quién ha contado? ¿El 41 o el 42?
¿Quién dijo crónica? 42. Ya, no es crónica, es aguda. Insuficiencia renal aguda. ¿Cómo va a decir crónica? Aguda. La crónica tiene otro concepto. Cuando tú ves anemia, encuentras edema periférico y suba de la creatinina. Y más de 3 meses de enfermedad. Es crónica. Anota también eso en tu libreta. ¿Ya? Y le voy a decir una verdad. Tengo acá una residente de medicina familiar en el Hospital Núñez Butrón. Y ella tiene un libro ya escrito en su mano, porque escribe todas las fórmulas valiosas en su cuaderno. Y cuando está en la guardia, saca esas fórmulas y hace la terapia, hace el tratamiento. ¿Entienden? Hasta que se acostumbren. Y eso pasa en todas las residencias de Lima, en todo sitio. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que hacer un avance. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Tienen que ser los tips. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creatinina alta. Ya, amilasemia, 40. ¿Para qué le pides amilasa? 40. Presente, doctor. Sí. Para detectar si va a presentar pancreatitis el paciente. Pancreatitis. Ya. ¿Y cuánto es la amilasa normal en plasma de un paciente sano? $120. Anote eso. 120 miligramos por decilitro. Entonces, si el paciente tiene 6 veces estos 120, vamos a decir que está alterado el páncreas. Entonces, estamos hablando de una pancreatitis, ¿ya? Puede ser pancreatitis aguda. También hay crónica, pero la aguda es la que más se ve, ¿no? Ya. Amilasemia. Gasometría arterial, hace rato ya hemos dicho, ya. Se le pide ¿para qué? Para ver primero la presión del oxígeno arterial, la presión del CO2 arterial, el pH de la sangre. A ver, el 39, el pH de la sangre, ¿en qué cantidad está? A ver, el 39 ¿está o no está? 7,4, doctor, pH normal. 7,4, pero tiene que haber un rango, pues. No puede ser exacto. Bueno, ese es el pH neutro, ¿no? Anota ahora en tu libro. Es 7.35 a 7.45 en esa brecha, ¿ya? Ahí. Tampoco es así exactito 7.34 ahí, ¿no? Entonces, ahí anota, ¿ya? ¿El 38 está presente? Sí, doctor. Ya. Coagulograma. ¿Qué es el coagulograma? Y a eso ya entra a sala, porque son tratamiento quirúrgico acá. ¿Qué cosa le vas a pedir? Ya, anota ahí, anota. Le pides tiempo de sangría. Ya. ¿Qué le puedes pedir al otro? Aparte de eso, ¿qué otro tiempo conoces? El tiempo de protrombina, doctor. Tiempo de parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina. Ya, coagulograma. Tiempo de sangría. ¿Y el otro qué es? El de coagulación. Ya, los dos le pides. Ya, ese es el coagulograma. Sobre todo es para que entre el paciente a sala. ¿Ya? Ahora, el 37, rayos X de tórax. ¿Con qué fin le pides rayos X de tórax? 37. Y 36, ¿está presente 37? 37 está presente. No. 36 está presente. Presente, doctor. Ya, a ver, ¿qué dice? Porque, bueno, podría haber edema de pulmón. Ya, congestión pulmonar.
Sí. Ujú, Sí, ya. Un paciente con pancreatitis, obviamente, cuando está complicándose, va a haber alteración pulmonar. ¿Quién es el que está hablando? ¿El 37? Sí, doctor, sí, es mi compañero. Ah, ¿y dónde está? Pues está ahogado. Ya, presente, pero no tiene participación ya. Entonces, para un edema agudo de pulmón, sí. Bueno, eso se llama congestión pulmonar, pues sobre todo en pacientes que están con una pancreatitis severa. Ya, como dice, hay un adagio, dice que cuando hay pancreatitis, las pleuras lloran, ¿no? Eso dice la escuela de San Agustín, el cirujano de San Agustín, enseñaron, cuando hay pancreatitis, las pleuras lloran. Entonces se necesita una radiografía de tórax, ¿ya? Muy bien, concentración de lactato si se sospecha shock séptico, ¿ya? Y ojo de lactato mayor a 2, ¿ya? Muy bien. Ahora, hemocultivos, para ver que en una infección intrafamiliar de la comunidad no se recomienda tomar hemocultivos en forma rutinaria, porque son los gérmenes específicos, ¿no? Pero si el paciente está internado, está haciendo una sepsis intrahospitalaria de foco abdominal, entonces pídanle hemocultivos para poder valorar la flora microbiana y la antibiótico-terapia, ¿ya? Entonces, exámenes complementarios como el líquido abdominal durante el acto quirúrgico es opcional en pacientes de bajo riesgo. Se debe enviar al laboratorio una muestra en tubo seco estéril y otra inoculada en un frasco de hemocultivos para aerobios. Ojo, ya no es necesario tomar muestra para anaerobios, ya que los esquemas antibióticos recomendados cubren adecuadamente los anaerobios, habitualmente presentes en las infecciones intraabdominales de la comunidad. A ver, el 50 ha aparecido, no, porque está ausente acá. Bueno, están haciendo su periplo por ahí. ¿Está o no? Y alguien está con el micro prendido y está soplando. Mira, también tiene que cuidar esa parte. Apaga el micro. ¿Ya? Delegado, detecte eso. Entonces, ahora, miren, los anaerobios, bueno, se da metronidazol. Entonces, nosotros damos metronidazol para anaerobios. De rutina, ¿no? Metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Y va bien con ese esquema, ¿ya? Entonces, ahora radiografía de abdomen. Permite detectar aire en la cavidad. Y si sigo preguntando, bueno, te daría otro ciclo más. Ya he dado la lista. Ya, entonces ustedes han encontrado por ahí en semiología de Suros y por ahí el signo de llover, ¿no es cierto? Cuando hay aire por encima de la cúpula del hígado, ¿no? Entre el diafragma y el hígado. Entonces, va a detectar aire en la cavidad. Entonces, neumatosis, asas dilatadas. O sea, la radiografía de abdomen simple de pie, así se llama. Le piden radiografía de abdomen simple de pie y puede ver niveles hidroaéreos, asas dilatadas, ¿ya? Ahora, ecografía abdominal tiene una sensibilidad del 83% y especificidad del 93%. No llega al 100%, ojo, ¿ah? Entonces, pedirle ecografía. Pues algunos, antes no se pedía ecografía para la apendicitis aguda. Ahora es común pedir la ecografía para apendicitis aguda en nuestros momentos, ¿ya? Se le pide, porque ahí dice a conglomerado de asas intestinales a nivel de la fosa ilíaca derecha, entonces ya es apendicitis, ayuda, pero no es sensible. Su especificidad tampoco llega al 100%. Tomografía helicoidal multicorte del abdomen, TEM. Tomografía helicoidal multicorte del abdomen. Es considerada el método por imágenes de elección. Acá sí se puede hacer diagnóstico con esto, ¿ya? Presenta sensibilidad y especificidad aproximadamente del 94%, por lo menos, ¿no? Un poquito mejor que la ecografía. Tema abdominal.
Pero no es de rutina, ojo. El TEM se le pide para pancreatitis, mandatorio, porque por ahí vamos a hacer criterios de Baltasar A, B, C, D, así. Son imágenes tomográficas de la alteración del páncreas. El algoritmo de diagnóstico de infecciones intraabdominales, hay sospecha de infección intraabdominal. Primero hay que ver el cuadro clínico definido. ¿Ya? Si es una apendicitis, es una colecistitis, ya es una obstrucción intestinal, es una pancreatitis, entonces habrá el tratamiento empírico inicial. Entonces, el paciente, si es de flora colónica, hemos visto que, bueno, son aerobios gram positivos. Entonces, ¿qué le voy a dar? Ceftriaxona. Ojo, ceftriaxona, puedo darle 2 gramos cada 12 horas o puedo darle 2 gramos cada 24 horas. ¿No? Tratamiento empírico. Le agrego metronidazol porque creo que hay anaerobios, lo que estoy viendo que es una apendicitis. Entonces, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Ya algunos sacan el metronidazol, le ponen ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas. Ya. Una vez que hago mi tratamiento empírico, entonces hago la laparotomía exploratoria. Quiere decir que hay una operación. Ahora hay 2 formas, ¿no? Una forma, la convencional, que es abierta, ¿ya? Se llama la laparotomía exploratoria abierta. Y otra es la laparoscopía, con laparoscopio. Son puntos donde se invaden, ¿no? Con trócares, con unas cámaras, y se puede hacer la operación laparoscópica, que es la más usada, ¿no? En los países adelantados, y ya nosotros estamos entrando también en lo mismo. Si hay duda diagnóstica más estabilidad hemodinámica, pues hay que ver ecografía y tomografía. O sea, si un paciente está chocado, está tan complicado, pues mientras mandamos a hacer ecografía, TEM, mejor vamos por el cuadro definido y le hacemos ya la laparotomía exploratoria. Pero ustedes tienen que ser muy listos para diagnosticar apendicitis. Hay varios signos, ¿no? Por ejemplo, el McBurney positivo. Entonces hacen el psoas positivo, Robson positivo. Al paciente lo hacen toser, le duele la parte de la fosa ilíaca derecha, punto McBurney positivo. ¿Ya? Entonces al paciente le hacen caminar de puntillas, le duele, positivo. Entonces ya estaban con apendicitis. ¿Para qué ya los otros exámenes de imágenes? ¿Ya? Pero si el paciente es estable hemodinámicamente. ¿Qué cosa es estable hemodinámicamente? Su presión 120-80 puede estar hasta 90-60. Si está abajo, el paciente puede chocarse. ¿Ya? Bueno, diagnósticos en situaciones especiales como la apendicitis. Hay que hacer un cuadro clínico. ¿Qué cosa es el cuadro clínico de la apendicitis? Hay dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? De duración que empieza a un tiempo, digamos, puede empezar a la 1 de la tarde, ¿ya? Entonces, generalmente hacen una cronología de Murphy. ¿Qué cosa significa eso? Que el dolor empieza en el epigastrio, luego va irradiándose al mesogastrio y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, esta cronología de Murphy, algunos lo presentan así, bien claro. En algunos sesgados porque se van tomando analgésicos, antiespasmódicos, ¿ya? Pero ya se ve el cuadro clínico, se hace un examen físico y el laboratorio en el 50% de los casos. Ahora, ¿qué es lo que debemos pedir en el laboratorio para ver apendicitis? Hemograma completo. Anoten, el hemograma completo. Si el paciente está con 12.000 leucocitos a la hora de su ingreso después de 3 horas, empezó a la 1, 2, 3, viene a la emergencia, tiene 12.000. Y todavía no veo que la evolución está muy álgida, el dolor, y si tiene ya ahora Bloomberg positivo, o sea, signos de irritación peritoneal, ya hay transcurrido 6 horas, 8 horas, y le pido otro hemograma, y el hemograma me llega a 18.000 leucocitos. ¿Estoy dudando o ya tengo que proceder con el tratamiento quirúrgico? No. Nada de dudas. Se hace la laparotomía exploratoria. No hay otra. Ya es un caso de apendicitis. ¿Ya? Entonces, ecografía también, una sensibilidad 40, puede ser 44 al 100%.
ya su expresividad hasta el 99%. Bueno, la ecografía ahora ya ha entrado ya como un diagnóstico especial para de diagnosticar apendicitis. Tomografía, sensibilidad hasta mayor del 99%. Entonces ahora la apendicectomía, el tratamiento de elección, ¿ya? Entonces en los Estados Unidos es mayormente laparoscópica. Acá también ya casi todos los cirujanos están bien adiestrados en la laparoscopía. Y también la tecnología ha llegado a nuestra región. De región sí se hace. ¿Ya? La estrategia antibiótico primero se aplica solo en situaciones especiales. ¿Ya? Entonces, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con comorbilidad, pacientes que ya tienen baja defensa, proteínas bajas, se le dosa la proteína, la albúmina está en 2, caído, ¿no? Porque la albúmina debe estar en 3.5, está en 2, entonces ya es un problema para la cirugía. La colecistitis aguda. La colecistitis aguda, que es una inflamación de la vesícula biliar, ya puede estar ahí adentro el cálculo o sin cálculo, pero la mayoría de los casos con cálculo. Una ecografía de sensibilidad 50 a 68% y especificidad 88%. Pero sí, la ecografía es casi el examen de rutina para ver colecistitis. Criterio diagnóstico, Tokio, ahí viene la sensibilidad, bueno, un poco supera, ¿no? La especificidad también. Entonces se recomienda la colecistectomía laparoscópica por sobre la colecistectomía abierta en centros con experiencia de ese tipo de procedimientos. Claro que ahora ya se hace colecistectomía laparoscópica. Entonces se recomienda realizar la colecistectomía precoz, menor de 72 horas de iniciado el cuadro. Entonces, ¿cómo es un cuadro de colecistitis aguda? Hay dolor a nivel del hipocondrio derecho. Se puede irradiar al hombro, dice. Algunos a la espalda, a la región interescapular, ¿no? Al dorso. Entonces el paciente viene con vómitos biliosos, varias veces los vómitos. Ya entonces ustedes no duden, es una colecistitis aguda, con cálculos, sin cálculos. Entonces por eso van a la ecografía y va a encontrar los litos. Para el cirujano no debe dudar en proceder a cirugía abierta para evitar complicaciones en caso de dificultades en la realización de la colecistectomía laparoscópica. Claro, cuando ya ven que no está bien, ¿no? Ecográficamente, como para poder ver que este cálculo se va a ir con su vesícula por una laparoscopía, ¿no? Vamos a ver, tienen que hacer ahí una apreciación buena, ¿no? Entonces, mejor ir por la colecistectomía abierta, ¿no? En cuestiones complicadas. Ya cuando hay peritonitis, sobre todo, ¿no? Ya, entonces, ustedes tienen que ver que hay consideraciones generales del tratamiento antibiótico en infecciones intraabdominales. O sea, el tratamiento antibiótico inicial debe iniciarse lo antes posible ante la sospecha de una infección intraabdominal, ¿no? Entonces, en pacientes graves con shock séptico dentro de la hora de diagnóstico ya con su tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico adecuado por un periodo adecuado reduce el riesgo de resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Entonces debe existir niveles adecuados de antimicrobianos en el momento del procedimiento de control del foco. Entonces puede requerir dosis adicional pre y o intraquirúrgica. Entonces ve esa parte, ¿ya? De los antibióticos. Entonces, para la elección del tratamiento empírico inicial, tener en cuenta qué cosa es el sitio de la adquisición de la infección, si es de la comunidad o está asociada a cuidados de salud, ¿ya? Sospecha de microorganismos resistentes, predictores de mal pronóstico, demora de la cirugía y presencia de comorbilidades. Procedimiento de control de foco, se debe drenar el foco, controlar la diseminación peritoneal y restaurar la función anatómica y fisiológica todo lo posible. Entonces, en la peritonitis difusa, este control se debe realizar inmediatamente, ¿ya? Entonces, el drenaje percutáneo de abscesos es preferible al quirúrgico. Ya los abscesos he visto que ahora ya están haciendo con una punción con aguja, ¿sí? Y sacan los abscesos hepáticos, ¿no?
o esplénicos, ¿no? En pacientes estables con buen control y tratamiento antibiótico, el control del foco podría retrasarse hasta 24 horas, solo si no se tiene acceso al procedimiento en forma inmediata, ¿ya? Nosotros nos recomienda repetir la laparotomía en forma sistemática. Quiere decir que en la mente de los cirujanos es que al paciente se le hace una vez la operación, 2 veces, no hay tercera. Ojo, ¿eh? Hay 1, 2, no hay tercera, laparotomía. Entonces, los pacientes con flemones y estricto control clínico podría ser tratados solo con antibióticos. Ojo. Ahora, esas adquiridas en la comunidad, ya, entonces, no está indicada los hemocultivos, ya hemos visto, ya. Excepción que hay que con colangitis, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica previa o inmunocomprometidos, presencia de derivaciones digestivas, alto riesgo de endocarditis. Ya, entonces en estos hay que ver estas consideraciones generales de ver el tratamiento con antibióticos. Entonces, para pacientes de bajo riesgo, los cultivos de material quirúrgico son considerados opcionales, ya que el resultado no modifica el tratamiento. Son útiles para monitorear patrones de sensibilidad antibiótica, ¿no? Entonces, según los resultados de un estudio multicéntrico que han realizado con la cepa de E. coli, que se ha aislado de las apendicitis agudas en adultos, aquí se ha visto que más del 34% eran resistentes a ampicilina sulbactam y más del 31% eran resistentes a ciprofloxacin, por lo cual no recomendamos su uso en infecciones graves y con difícil control de foco. Si ya no se usa la ampicilina, ya directamente se va a cefalosporinos de tercera generación, ¿no? Y las quinolonas están también menos usadas, se va a tratar con metronidazol. Ahí vamos a ver que no se recomienda el uso rutinario de clindamicina o cefoxitina para alta tasa de resistencia del grupo de bacteroides fragilis. Ya, entonces, clindamicina, obviamente, algunos usan, ¿no? Pero hay que dejar de usar porque no va a ayudarnos con el bacteroides fragilis, ¿no? Entonces, en pacientes de alto riesgo, la toma de cultivos están indicadas, ¿no? Especialmente si recibieron antibióticos previos en infecciones complicadas o si existe alto riesgo de infección por microorganismos resistentes. El tratamiento empírico inicial debe cubrir, ¿para qué? Bacilos gram negativos, aerobios y facultativos y estreptococos. Entonces, aquellos en particular en la vía biliar, ¿ya? El tratamiento antibiótico debe cubrir, ¿qué cosa? Anaerobios cuando la infección se origina en el intestino delgado distal, colon o hay perforaciones más proximales del intestino delgado en presencia de hilio u obstrucción, ¿ya? Entonces debemos hablar del metronidazol, ¿no? De cajón. No es necesario cubrir empíricamente para estreptococcus, ¿eh? Porque considera que pacientes con factores de alto riesgo para endocarditis, ¿no? Tampoco no se puede dar antimicóticos para cándida, ¿no? Entonces no se recomienda el uso de betalactámicos de última generación en infecciones leves o moderadas, ni de tigecyclina a fin de preservar su efectividad. Muy bien, entonces ya estamos casi llegando al final de nuestro tema, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ser muy conscientes en esta parte de poder usar los antibióticos, ¿no? En el tratamiento de las infecciones intraabdominales, ¿no? Entonces, la infección intraabdominal que no requiere cirugía de control de foco es la diverticulitis o apendicitis flemonosa. Debe tratarse con los mismos antibióticos que las infecciones leves o moderadas adquiridas en la comunidad, ¿ya? Muy bien, entonces de ahí vamos a tener que parar nuestra exposición al momento para continuar mañana con lo que queda de las infecciones intraabdominales, ya, y pasar a la segunda parte de este tema y de esta forma terminar, ¿no? Esto del primer tema, ya, de las infecciones intraabdominales. Muy bien.
partiendo a las 5 de la tarde, estamos terminando el repaso de nuestro tema del día, ¿ya? Entonces mañana con el delegado nos vamos a volver a encontrar, ¿no? En el siguiente tema. Ya hemos hecho una programación. Ya, entonces tenemos mañana clases, el tema 2, de 2 a 4 de la tarde. Y ahí el otro tema que lo vamos a ver el viernes de 7 a 8 de la mañana. Entonces estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Con todos, hasta mañana.